¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén todos súper bien. El día de hoy aquí en el canal les tenemos una sección muy especial y tenemos como invitada a una estudiante de psicología del Instituto Politécnico Nacional, una gran mujer y una gran amiga mía que nos hizo el favor de poder estar aquí con nosotros hablando de un tema muy importante. Ella es estudiante en psicología, Katherine, y vamos a hablar el día de hoy de la ansiedad. No sé si quieras presentarte, Kat. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Katherine, estudio psicología, estoy en séptimo semestre de la licenciatura, ya vamos a terminar, nada más me quedan 2 semestres, ya en un año nos retiramos de la carrera, afortunadamente. Y pues la ansiedad es un tema bastante interesante y que implica muchísimas cosas y que pues hay de dónde agarrarse. Entonces, Ahorita, ahorita vemos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Digo, a mí me gustó mucho este tema porque yo creo que es algo que, una enfermedad que sobre todo con la situación actual se ha visto disparada y creo que incluyéndome hay mucha ignorancia detrás del tema y muchas personas que lo toman a la ligera. Entonces, si quieres, vamos a empezar. Y la primera pregunta, que es la de cajón, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad como tú ya lo mencionaste, sí es una enfermedad que está basada como en una respuesta del cuerpo. Eh, Se puede decir que es como la respuesta biológica del cuerpo ante una situación que le llega a causar cierto estrés, y esta ansiedad es de cierta forma irracional. Es decir, es normal que nosotros hasta cierto punto sintamos como miedo, tal vez, estrés ante X situación, no sé, al presentar un examen. Pero lo que ya no es normal es que este miedo, este sentimiento que nos causa esta situación se salga del control. A eso ya lo podríamos considerar como cierta ansiedad, que nos causa ansiedad. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando contigo y puede que el hecho de que yo hable contigo para mí sea muy normal, pero para otra persona le puede llegar a causar ansiedad. ¿Por qué? Porque es una situación muchísimo más grande para sus recursos personales de esa persona. No sé si hasta aquí lo voy entendiendo. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, quiero suponer que esta enfermedad que conlleva tiene síntomas o maneras de que nosotros identifiquemos la ansiedad. Sí, por supuesto. Por ejemplo, la ansiedad se considera como una enfermedad de tipo biológico y cognitivo. Con esto me refiero a que hay tanto síntomas biológicos como son temblorina, taquicardia, el hecho de que te suben las manos, que te trabes mucho al hablar, que no puedas concentrarte, así como cognitivos, que a cada rato estés como sobrepensando las cosas, y es que esto, y es que lo otro, y tengo que hacer esto, y si no lo hago esto. Entonces, digamos que esta enfermedad nos ataca desde dos puntos muy importantes, que es el biológico, que son todas estas reacciones corporales y físicas que experimenta nuestro cuerpo en la situación, y las cognitivas, que vendrían siendo como los pensamientos o las respuestas que nos da de cierta forma la mente, como es el pensamiento, como es el lenguaje en aspectos de hablo, pero no pienso en lo que hablo, y ese tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, en esta parte o en esta gran enfermedad, ¿llegan a ver como que tipos? Sí, encontramos lo que es la ansiedad generalizada, que es muy común. O sea, ahorita podríamos estar hablando de que gran población la tiene, que digamos que es aquella
ansiedad que te la provoca cualquier estímulo, por decirlo así. Es decir, el hecho de yo salir a la calle me da ansiedad, el hecho de yo prender mi cámara en clases me da ansiedad, el hecho de hablar frente a un cierto número de personas me da ansiedad. Son como que no hay un criterio específico o un estímulo específico que te detone la ansiedad. Si bien ya lo mencioné anteriormente, la ansiedad se detona con alguna situación. Entonces, de ahí salen los tipos. Está la ansiedad generalizada, que viene siendo la que no hay como un específico de qué te lo detone. Está la agorafobia, está la ansiedad específica por algún tipo, o sea, ya más específica como me da ansiedad ver payasos, por decirlo así. Fobias, que también son ansiedad. Ansiedad inducida por algún medicamento. Esto pues son como, bueno, en mi caso yo he llegado a tomar medicamentos, entonces, psicofármacos, y algunos de ellos te aceleran demasiado, llegándose a causar ansiedad. Esta es la ansiedad, ¿cómo se dice? Promovida o inducida por los medicamentos o alguna sustancia. En este caso podría ser una droga, LSD, marihuana, alcohol, cigarro. De hecho, el cigarro es una de las sustancias que más te llega a causar ansiedad, porque de cierta forma los componentes del cigarro son activadores. Entonces, cuando llegan al cerebro, se activan y lo que causan en tu cuerpo es una activación total. Entonces, después de esa activación viene un descenso muy cañón. Entonces, para que el cuerpo lo contrarreste, te entra la ansiedad y empiezas como a sentir todos estos síntomas de que tiemblan las manos. De hecho, si te das cuenta, todas las personas que fuman siempre están así. Uh-huh. ¿Qué otros tipos? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es, mencioné agorafobia y hay otra que es parecida. Son las fobias tanto a, bueno, es la ansiedad provocada por salir a la calle, o sea, tener contacto con las personas, o sea, no sé si llegaste a ver una película en Netflix que se llama La Ventana o algo así. Ah, La mujer de la ventana, sí. Exactamente, esa chica presenta, me parece que agorafobia, es la ansiedad o el miedo, bueno, se especifica o se traduce como el miedo irracional a una situación. Si tú te das cuenta, la chava no puede ni siquiera asomarse tan bien como eso, no puede imaginarse saliendo de su casa, porque eso ya le causa ansiedad. Ajá. Ese es el miedo irracional. O sea, podríamos decir que la ansiedad es, según el tipo de ansiedad que nosotros tengamos, depende a lo que nosotros, no sé, tengamos miedo o cosas así. Ajá. Por ejemplo, con este ejemplo que te comentaba, es el miedo específico a salir como de ese entorno. Entonces, esa sería la agorafobia, que sería el miedo al mundo exterior, por decirlo así. O las fobias, como pueden ser miedo a las arañas, a los payasos. Yo conocí a una persona que le tenía fobia a los botones. Entonces, pueden ser muy diversas, pero sí se van como especificando. Ok, y por ejemplo nosotros, yo creo que en nuestra vida, en nuestro día a día, en la vida cotidiana siempre estamos como que inmersos en todo el trabajo, nos causa estrés, en algún momento llegamos a sentir miedo, nervios, pero ¿en qué momento nosotros podemos decir que eso ya es ansiedad? O sea, ¿cómo diferenciamos el hecho de que solo es, me da, no sé,
miedo a la oscuridad a que ya tengo ansiedad a la oscuridad. Si recuerdas esos momentos que comenté que hay como cierto punto, digamos que normalmente sentimos miedo. El miedo es una emoción básica que nos ayuda a estar como alertas y pues de cierta forma adaptarse. Entonces para eso nos sirven las emociones, es para principalmente adaptación, ya sea que te tengas que defender o tengas que huir. Entonces el miedo es una emoción básica que todos tenemos, que todos sentimos, pero ya se vuelve como fuera de cuando digamos que sobrepasa un límite. No es lo mismo decir, tengo miedo de, por ejemplo, yo le tengo miedo a las escaleras eléctricas cuando voy de bajada. ¿Por qué? No sé. Porque siento que me voy a caer. Eso es un pensamiento racional. Ajá. O sea, tiene congruencia. Por eso le tengo miedo a las escaleras cuando voy de bajada. Irracional sería, tengo miedo a las escaleras eléctricas porque siento que se van a abrir y me van a tragar y no. Ahí ya podríamos estar hablando un poquito más de pensamientos irracionales que nos llevan a tener un miedo irracional. Entonces recuerda que siempre miedo irracional o pensamiento irracional va dirigido a ansiedad. Cuando algo está muy fuera o muy desbordado, ya es como más acercado a la ansiedad, porque cuando estás ansioso no piensas tan racionalmente, entonces es como que esos sentimientos te desbordan y es como todo muy grande, entonces el tener miedo es eso. Ah, ok, ok, ok. Entonces, digamos, la ansiedad se va a enfocar hacia pensamientos irracionales, ¿no? Algo que ya nosotros sobrepasamos con nuestra realidad. Y por ejemplo lo mismo con el estrés igual lo sentimos todos y es una respuesta biológica del cuerpo ante cualquier situación. Es como, no sé, este, eh, aplicas un examen y te sientes estresado porque a lo mejor no estudiaste tanto. Ajá. Entonces comienzas a experimentar tensión muscular, un poquito de taquicardia, etc., que se parecen muchísimo a los síntomas de la ansiedad, pero ahí está el pero. La diferencia entre estrés y ansiedad es lo mismo y sea desbordado. O sea, tú tienes que aprender como a identificar tu cuerpo y tus emociones. Si lo que estás sintiendo ya se está como apoderando de ti, por decirlo así, ahí ya estamos hablando de una ansiedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sentir como esa tensión de, ay, no me aprendí tal cosa, ojalá y me vaya bien en el examen, ¿no? Aquí ya te estés imaginando, ¿no? Y es que de seguro va a venir esto, y me va a ir muy mal, y, o sea, ahí ya estés echándole coco a algo que todavía no pasa, ya te estás autosaboteando y ya estás como magnificando todo. Ah, ok, ok. Creo que es algo que normalmente muchos no hacemos, ¿no? O sea, como que no escuchamos a nuestro cuerpo, no le ponemos atención a esas cosas. Y, por ejemplo, tú mencionabas, esta es una enfermedad, ¿no? Y, por ejemplo, a mí cuando yo tengo, no sé, gripe, tomo algún medicamento, voy con el doctor y ya, ¿no? Pasa. Pero, por ejemplo, en este caso, hablando de la ansiedad, ¿tiene cura? ¿Es curable la ansiedad? Digamos que toda, todo trastorno no tiene cura como tal, porque se vive con él. Hay diversos trastornos psicológicos como son los de personalidad, como son el TOC, la depresión, la ansiedad, que son justo enfermedades eh,
que vienen de tres esferas, por decirlo así, que son los factores predisposicionales, los mantenedores y los activadores, me parece. Los predisposicionales son aquellos biológicos que, por ejemplo, si tu mamá sufrió estrés, ansiedad, se puede heredar esa ansiedad, dependiendo de ahora sí que la enfermedad. Hay trastornos que no son hereditarios biológicamente, pero hay otros que sí. Por ejemplo, la depresión sí es hereditaria biológicamente. La ansiedad, no recuerdo bien, pero que yo recuerde sí puede llevarse una carga genética. Hay otros factores que son los activadores y los mantenedores, que son, por ejemplo, los activadores, las cuestiones del ambiente, ¿no? Si tú vives en un ambiente en el que constantemente estás sobre presión, constantemente te están como picando la cresta y como que te están pues desbordando tu, tu ser, pues obviamente, aunque tú tengas un buen control de tus emociones, si tú ya tienes esta predisposición biológica, pues va a ser obvio que aunque tú te estés como de cierta forma aferrando a estar bien, si están estos activadores, pues digamos que es poco probable que por ti mismo puedas hacer que no se active, porque están los factores predisposicionales, que son los biológicos, y son los activadores, que es el ambiente. Y los mantenedores es justo el conjunto de estos. Pues ya tengo los activadores y ya tengo los biológicos. Entonces, mientras que no cambie de cierta forma un entorno, siempre va a haber un factor mantenedor. No sé si está como me voy entendiendo. Sí. Y por ejemplo, algo que me gustó mucho, cómo te referiste a ello, el hecho de vivir con ansiedad, o sea, vivir con ello. Eso quiere decir que una persona puede hacer su vida normal a pesar de que tengas ansiedad. Pero ¿cómo puedes hacer esto? Pues realmente, yo te lo digo por experiencia, no es fácil. Son muchas cuestiones. Creo que la principal es justo aceptar que la ansiedad no es algo como que, no es una etiqueta. Primero que nada, si te llegan a diagnosticar ansiedad, eso sí, pues, tú puedes irte a Google y buscar qué es ansiedad o cuáles son los síntomas. Y te puedes identificar con todos los síntomas, ¿no? Pero si tú no tienes como el papelito que te diagnostique de un psiquiatra que diga trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de agorafobia, tal, tal, tal. Si tú no tienes el papel, no puedes estarte como de cierta forma autoetiquetando con algo que tal vez no tengas. Y con esto no quiero decir que lo que sientas no es válido, sino que puedes caer tanto en esa percepción de, ay, es que yo sí tengo ansiedad, que a lo mejor te puedes estar enfermando tú mismo. Entonces, primero que nada, tienes que ir con un especialista, ya sea, bueno, para el diagnóstico y la detección de la ansiedad es con el psiquiatra, definitivamente. Para el tratamiento posterior es con el psiquiatra y con el psicólogo. ¿Para qué y por qué estos dos? El psiquiatra te va a ayudar a identificar qué tipo de ansiedad tienes y cómo se puede tratar. Con cómo se puede tratar me refiero a medicamentos, porque muchas veces la ansiedad se tiene que tratar con medicamentos. ¿Por qué? Porque como lo comenté anteriormente, son tantas emociones desbordadas que digamos que tienes que tener como ese stop en tu cerebro, ¿no? Tienes que aprender o reaprender a pensar, a no desbordarte en tus pensamientos y decir, ay, es que va a pasar esto y esto, ¿no?
Y con el psicólogo, pues es lo mismo, nada más que sin medicamentos. Los psicólogos te van a ayudar más que nada a ver qué es real de esta situación, ¿no? ¿Qué está pasando y si realmente lo que tú estás pensando va a pasar o no? Entonces, psicólogo y psiquiatra van a ir siempre de la mano. Entonces, ¿cómo es vivir con ansiedad? Pues difícil, primero que nada, por la autoaceptación. Y segundo, porque el hecho de llevar medicamentos no es una cuestión fácil, porque tienes que ser constante, tienes que tener disciplina, tienes que, de cierta forma, aceptar que va a haber muchos cambios en tu cuerpo, porque el meter un medicamento en tu cuerpo es, pues sí, o sea, meter hormonas. Entonces pueden haber cambios físicos, pueden haber cambios, pues los que se esperan, ¿no? Actitudinal. Eh, entonces, más que nada, el hecho de vivir con ansiedad, te digo, consta básicamente de estas tres cosas: la medicación, la psicoterapia y la terapia con el psiquiatra. Wow, creo que es algo que nunca nadie se pone a pensar en cómo es vivir con ansiedad. Y creo que tú lo comentaste hace rato y es muy válido el hecho de que te autodiagnostiques. Creo que tampoco es válido porque si, como dicen, la mente es muy poderosa. Entonces yo creo que son trabas que tú mismo te pones. Y para finalizar, Kat, me gustaría que nos dieras tú una conclusión de este tema en el sentido de qué podrías aconsejarles a aquellos que todos nos están viendo que tanto pueda que tengan ansiedad como que no, cómo es vivir con ansiedad, e incluso la perspectiva de la enfermedad desde como psicóloga, desde como estudiante, desde como mujer, desde como todos los papeles que englobas en tu vida. Pues primero que nada, dejen de hacer un tabú la ansiedad y dejen de jugar con ello, porque la ansiedad no es un juego. Los que sufrimos ansiedad llegamos a padecer crisis emocionales muy fuertes, que a veces te llegas a preguntar, ¿qué estoy haciendo para que yo esté viviendo esto? Entonces, el hecho de jugar con ello, y digo jugar porque he visto muchos memes de, ay, me va a dar ansiedad, eh, hasta cierto punto da risa cuando tú eres la persona que está sufriéndolo, por decirlo así, pero el hecho de que lo diga otra persona que no lo sufre es medio feo, porque dices, o sea, yo lo puedo decir porque yo lo sufro y hasta cierto punto es como un chiste negro, ¿no? Por decirlo así. Pero la persona que no lo vive, pues no lo entiende. Entonces, es difícil que las personas que no viven con ansiedad o que no tienen ansiedad nos entiendan. Y con esto no digo que pues nadie nos va a entender y que somos incomprendidos y shalala, shalala. Pero creo que todo se basa en el respeto. Entonces, así como hay personas con diabetes, hay personas con cáncer, hay personas que tenemos ansiedad, hay personas con, por ejemplo, depresión, muchas enfermedades. Y no por eso te la tienes que vivir señalando a las personas por lo que tengan. Lo que tienen no es lo que son. Entonces, esa es una de las principales cosas que a mí me ha ayudado bastante, y que el hecho de que yo llegue a tener ansiedad o yo llegue a tener depresión no me define. Y que la ansiedad es como cualquier otra enfermedad que se puede tratar, que se puede, pues de cierta forma, sobrellevar, que no es fácil como ninguna enfermedad, pero que depende mucho de qué es lo que tú quieres para ti, y que pues lamentablemente te termine valiendo un comino lo que digan los demás, porque pues para hablar todos somos muy buenos, pero para afrontar las cosas, para vivirlas, para hacerlas nuestras, pues no. Y es muy difícil eh, tratar de hacerles ver eso a los demás. Entonces,
no se desgasten tratando de hacerles entender a los demás qué es lo que viven, porque no lo van a conseguir. O sea, es algo que no es fácil. O sea, si con la misma familia llega a haber como conflicto, porque pues muchas mamás dicen, ay, no, es que esas son tonterías. Yo a tu edad, o yo cuando estaba así como tú, me pasaba lo mismo y con unos fregadazos de mi mamá se me quitaba. Pues no. O sea, lamentablemente nos criaron así, o nos criaron así, pero no es lo correcto. Entonces, no permitan que otras personas opinen sobre lo que sienten, no permitan que otras personas desvaloricen lo que sienten, y solo ustedes pueden ser capaces de ser escuchados. Ustedes escúchense a sí mismos y ustedes trabajen consigo mismos, porque nadie los va a entender mejor que ustedes y nadie los va a escuchar mejor que ustedes. Entonces, aquí es trabajo propio, muchísimo amor propio y trabajo personal. Entonces, todo lo que vayan a hacer, que sea para ustedes mismos y no para los demás. Wow, creo que no pudo existir una mejor manera de que lo comentaras, sobre todo en la parte del respeto y en la parte de aprender a aceptar lo que tenemos. Y si es en dado caso que alguno de quienes nos están viendo lo tengan o no, pues acudir a un especialista, que creo que es lo mejor antes de diagnosticarnos y hacernos ideas en la mente que, pues, que no van al caso. Y para finalizar, me gustaría mucho agradecerte el hecho de que me hayas compartido un ratito de tu tiempo, de que estés aquí en el canal, de que estés hablando de un tema que yo creo que en mi opinión personal es muy sonado últimamente, pero poco conocido porque muy pocas personas conocen lo que realmente es la ansiedad, y el hecho de tener a una gran psicóloga como tú, ya casi, aquí hablando de eso, no, es muy impresionante para mí. De hecho, comentabas que tenías una página de Facebook, ¿no? No sé si quisieras hablar de ella. De todos modos, ya la dejaré el link aquí abajo en la caja de descripción. Sí, ahí estamos, bueno, principalmente la creé porque fue un proyecto de la escuela, pero pues sí, últimamente no me he apegado tanto a ella justo por cuestiones de la escuela, pero esta página la voy a hacer, o el propósito de esta página es informar a toda la comunidad, pues ahora sí que común y corriente, que no estudia nada de esto de psicología, que no estudia nada de medicina. O sea, que tú puedas llegar a la página y digas, ah, esto es ansiedad, ah, esto es depresión. No quiero especificarme en ansiedad porque, pues como te hace un rato, hay muchísimos trastornos de los cuales es bueno hablar y de los cuales es bueno informar, porque muchas veces la desinformación hace que tengamos perspectivas erróneas de las cosas. Entonces, pues creo que uno de los objetivos de esa página es informar acerca de todo lo que te puede llegar a pasar a ti como persona. De cualquier forma, aquí en la cajita de descripción yo dejaré el link. Si a alguno de ustedes, chicos, les gustaría ir a apoyar este proyecto de mi amiga Kat, wow, sería súper grandioso que pudieran ir a seguirla para que ya retome con toda esa página. Va a ser su propósito de año nuevo. Y no sé, Kat, me gustaría mucho tenerte en otras como cápsulas, en otros videos aquí en el canal. Aquí abajito en la caja de comentarios si les gustaría dejar algunos temas que les gustaría que Kat les explicara más a fondo. De cualquier forma, ella también nos regaló una presentación. También dejaré el link aquí en la cajita de descripción. Y tampoco no se les olvide suscribirse, darnos like y compartir este video para que llegue a muchas personas más. Y no me queda nada más que decirte muchas gracias, Kat, por tu tiempo y por tu participación aquí. No, de qué, muchísimas gracias y pues espero les sirva muchísimo la información que les compartí y pues rompamos ese tabú de la salud mental porque todos, absolutamente todos pasamos por situaciones que a lo mejor y no estamos acostumbrados a conceptualizar, pero todas las personas lo vivimos. Entonces,
pues para eso estamos, para informarnos, para seguir aprendiendo y pues con lo que a mí me respecta, yo los voy a seguir apoyando sobre los temas que ustedes gustan, ¿vale? Muchísimas gracias igual por la invitación. Muchas gracias, Kat. Y ya saben, nos vemos aquí en otro video. Esperemos que pronto volvamos a tener a esta gran mujer aquí en el canal y que tengan un buen día. Adiós.